Hoy, mis queridos hijos, tenemos un tema muy bonito. Y hoy el tema que nos congrega se llama la personalidad de Jesús. Un tema maravilloso, conocer la personalidad de ese tal Jesús. Cuando nosotros estamos hablando de la personalidad de Jesús, la única forma de que nosotros podamos conocer esa personalidad de Jesús es por medio de una lectura atenta de los evangelios. ¿Cuáles evangelios? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marco, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Nosotros tenemos que directamente meditar muy bien los evangelios, porque los evangelios son aquellos que nos van a permitir tomar conciencia de la imagen que tenía su personalidad. ¿Y quién nos va a dar esa respuesta? Pues los primeros creyentes son los que nos van a dar esa respuesta de quién era ese tal Jesús y cuál era la personalidad que tenía Jesús. Hoy, mis queridos hijos, podríamos nosotros decir que cada uno podría en este punto poder ver quién es ese tal Jesús. Y podríamos hacer un ejercicio, es muy fácil. Si yo le digo, bueno, háblenme de su personalidad, entonces me dice, es que mi personalidad es esto, yo soy aquello. Ah, bueno, ¿cuál es la personalidad de su mamá? Ah, no, es que la personalidad de mi mamá es esto, es esto, es esto. Y por eso les decía, si hoy habláramos en este momento de las personas que ya han caminado con nosotros casi por 2 años y le preguntáramos cuál es la personalidad del Padre Alberto, pues ustedes podrían hablar de esa personalidad del Padre Alberto las personas que me han ido conociendo. Me van a decir, es que el Padre Alberto es así, es que el Padre Alberto es así, es que el Padre Alberto es asá, así, asó y asú. Pero hoy vamos a hablar de la personalidad de Jesús y cada uno de nosotros podríamos hablar de ese tal Jesús y lo que conocemos de ese tal Jesús. Lo primero que hay que saber, mis queridos hijos, que Jesús es un hombre libre y esa es la personalidad a la cual nosotros tenemos que llegar. Nosotros tenemos que ser imagen de Jesucristo aquí en la tierra y debemos de asimilar o ser similares a lo que es Jesús. Entonces, Jesús, hombre libre. Y eso es importante. Recordemos que estos datos los vamos a recapitular de los evangelistas, especialmente de las personas que compartieron con Jesús. Y al saber que Jesús es un hombre libre, o Jesús hombre libre, es el primer dato que a nosotros como creyentes nos debe de sorprender. Aunque hay que saber, mis queridos hijos, que es el dato mejor confirmado tanto por la oposición de sus adversarios como por la adhesión de los seguidores. Entonces hay que saber que hay 2 formas: la oposición que está en contra de Jesús y directamente los seguidores. Se puso Jesús, para que nosotros lo tengamos muy pendiente, Jesús se impuso como un hombre libre y se impuso como un hombre libre a todo el pueblo, a todas las personas, a todos los que lo intentaron frenar, a todos los que lo intentaron apagar su misión. Él se dio y se mostró como una persona libre. No soy de nadie, soy de todos. Hay que tenerlo muy presente. No soy de nadie, soy de todos. Entonces, ¿dónde nosotros podríamos comprender esa misión de Jesús como hombre libre? Como vuelvo a decir, por este medio no podemos leer una a una las citas bíblicas porque se nos extiende el horario, pero ustedes, mis queridos hijos, como tarea van a tener que leer las citas bíblicas y complementar esa personalidad de Jesús basado en lo que estamos hablando y en las lecturas bíblicas. Eso quiere decir que las citas bíblicas que yo les voy a compartir es para que ustedes hagan el trabajo completo, realicen el trabajo completo y podamos comprender cómo es la personalidad de Jesús. Pero el primer apartado y el primer punto es que Jesús es un hombre libre, que a pesar de que tenía sus adversarios, que a pesar que sus seguidores también estaban con él,
no era de nadie. Y a pesar de lo que lo querían frenar, su misión, él se declaró un hombre libre. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar especialmente estos apartados para que nosotros los podamos leer en medio de la Sagrada Escritura? Recordemos que la mejor forma de conocer la personalidad de Jesús es por medio de los evangelistas. Y vamos a iniciar con el Evangelio de San Marcos. ¿Qué es lo que vamos a leer? Pues qué bueno que nosotros podamos leer todo el capítulo, todo el libro de San Marcos, pero también que podamos leer cada uno de los capítulos que les voy a dar. Les voy a indicar las citas exactas para que ustedes las tengan muy presente y las puedan leer y complementar la personalidad de Jesús. Entonces, la primera sería tomada del Evangelio de San Marcos y es el capítulo 3, versículo 21. Vuelvo a decir, qué bonito que nosotros saquemos el tiempo para leer todos los capítulos que vamos a nombrar o todo el libro, pero especialmente para conocer a Jesús como hombre libre, pues nos vamos a encontrarlo ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 21. Pero también lo podemos encontrar en el capítulo 3, en el versículo 31 al 35. Por eso sería mejor leer todo el capítulo 3. De ahí podríamos saltar al capítulo 8. Leemos todo el capítulo 8, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 31 al 33. Así como encontramos en San Marcos que nos habla de Jesús como hombre libre, también lo podríamos encontrar en el Evangelio de San Mateo, y sería el capítulo 23 del Evangelista de San Mateo. Ese capítulo 23. Pero también lo podemos indagar en Lucas. ¿Qué nos va a decir Lucas al respecto de Jesús como hombre libre? Lo podríamos encontrar en el capítulo 13, versículo 31 y 32. Vuelvo a decir, es bueno que nosotros leamos los capítulos completos para poder avanzar sobre esa personalidad de Jesús. Pero así como estamos hablando de que Marcos, Lucas, pues nuevamente podríamos llegar a Marcos a meditar otro de sus capítulos y sería el capítulo 7, versículo del 1 al 12. También podríamos meditar el capítulo 3 del 1 al 6 de San Marcos y el capítulo 2 del versículo 23 al 28. El capítulo 14 del versículo 53 al 64 y del Evangelio de San Mateo volvemos a tomar el capítulo 12, versículo del 1 al 8 y del 19, el capítulo 19 del 1 al 9. ¿Por qué no meditamos directamente cada una de las citas bíblicas en este lugar? Porque volvemos a decir, el tiempo es oro y nosotros tenemos que meditar. Padre, pero es que las citas no las alcanzamos a tomar. No se preocupen, mis queridos hijos, en la repetición que van a tener de nuestro programa, ahí van a encontrar para que la puedan pausar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros con esas citas bíblicas que les acabo de mencionar? Pues efectivamente estábamos hablando de que Jesús es un hombre libre, se declaró como hombre libre. ¿Qué vamos a analizar dentro de estas citas bíblicas? ¿Y qué vamos a descubrir dentro de estas citas bíblicas? Pues todas estas citas bíblicas nos van a llevar a descubrir y vamos a llevar a analizar la libertad de Jesús y frente a quien Él se declara como una persona libre. Eso es lo importante, que nosotros podamos analizar y descubrir la libertad de Jesús y ante quien Él se declara una persona libre. Ahora, mis queridos hijos, dentro de esa personalidad de Jesús también vamos a encontrar algo dentro de esa personalidad que es una obediencia radical al Padre Celestial. Una obediencia radical al Padre Celestial. Sabiendo que Jesús, mis queridos hijos, es totalmente libre porque vive entregado especialmente a cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Hay que saber que Él toda su vida, siendo una persona libre, se dedicó especialmente a la obediencia. Eso quiere decir a obedecerle al bueno de Dios, para que no se nos olvide en este momento. Jesús, entonces, es totalmente libre porque vive entregado eternamente
a cumplir la voluntad de Dios, al que llama como Abad, Abad, Padre. ¿Qué quiere decir? Pues Padre. Cuando escuchemos la palabra Abad, nos referimos que es al Padre. Ahora, al Jesús ser obediente con su Padre, con su Abad, Jesús se vive alimentando y viene alimentando su vida por medio de lo que Dios le dice. Y como alimenta su vida por medio de lo que Dios le dice, eso le va a dar un sentido a su vida, especialmente a la actuación. ¿Y cuál es la actuación? Hacer la voluntad de Dios. Yo actúo conforme lo que medito en la Sagrada Escritura. Yo soy lo que medito en la palabra de Dios. Y por eso Jesús tenía obediencia. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Sean obedientes. Y a Jesús, una de su personalidad es la obediencia radical al Padre Celestial. Hacer lo que el Padre le diga. ¿Y dónde nosotros vamos a encontrar donde se habla de esa obediencia radical al Padre Celestial, al Abad? Lo vamos a encontrar directamente y vamos a leer y analizar el Evangelio de San Juan. En el capítulo 4, versículo 34. Recordemos, la invitación es a que leamos todo el capítulo, pero si nos queremos enfocar y ser minuciosos, pues solo sería en el versículo 34. Y también en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, versículo 15. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues esa orientación, esa obediencia radical al Padre Celestial. ¿De quién? De Jesús. Recordemos que estamos hablando de la personalidad de Jesús y la vamos más adelante con un trabajito que vamos a hacer, la vamos a identificar también con nuestra personalidad. A ver si la personalidad de Jesús se asemeja a la personalidad que soy yo como persona. Otro punto fundamental de la personalidad de Jesús es que Jesús es un hombre para los demás. O sea, no es un hombre para sí mismo. Jesús es un hombre para los demás. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús fue un hombre libre, libre para amar. Por eso hay un canto maravilloso que dice: Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No le importe la raza ni el color de la fe. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Entonces, Jesús, un hombre para los demás. Jesús fue un hombre libre para amar. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Él siempre da la última palabra y su última palabra es el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El ser de Dios, mis queridos hijos, el ser de Dios es un ser necesitado, comprendamos nosotros. El ser de Dios es un ser necesitado, es el verdadero criterio de su actuación, porque Dios es amor. Dios es amor. Así, mis queridos hijos, toda nuestra vida tendrá sentido si nosotros tenemos amor en nuestra vida. Como dice, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Entonces, toda nuestra vida tendría sentido en la medida en que sirvamos a los necesitados. Y para servir a las personas necesitadas, para ayudar a las personas, para escuchar, para ser grandes, tenemos que tener amor. Y eso era lo que le sobraba a Jesús dentro de su personalidad. Un hombre para los demás, un hombre lleno de amor, un hombre servicial, un hombre que estuvo con el prójimo, un hombre que en la actualidad nos sigue acompañando, amando, abrazando. Entonces es un rasgo también de la personalidad de Jesús, un hombre para los demás. Y para encontrar dónde vamos a encontrar que verdaderamente Jesús es un hombre para los demás,
vamos a leer el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, versículo 45. Nuevamente, ojalá podamos leer el capítulo completo, pero si no, vamos directamente a la cita bíblica. También podríamos encontrarlo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 20, y en el capítulo 9, versículo del 10 al 13. También el evangelista San Lucas nos va a mostrar a Jesús como un hombre para los demás, en donde en el capítulo 10, versículo 29 al 37, y en el capítulo 16, versículo 13. Pero también San Juan nos va a hablar de un hombre para los demás, de ese amor que Jesús realmente tiene, no para él, sino para la gente, las personas que están con él, sus seguidores, que sería San Juan capítulo 6, versículo 15, y de la misma manera el evangelista San Lucas capítulo 22, versículo 27, y capítulo 23, versículo 34. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas citas y qué vamos a analizar en esas citas bíblicas, especialmente como un Jesús para los demás? Pues ahí vamos a poder, al leer estas citas bíblicas, a meditar estas citas bíblicas, nosotros ya podríamos expresar lo que estos textos nos sugieren, de quién es ese tal Jesús, de cuáles son la personalidad de Jesús, especialmente basada en el amor. Vuelvo a decir, cada una de estas personalidades, como Jesús, hombre libre, como la obediencia radical al Padre Celestial, como especialmente un hombre para los demás, nos deben de llevar a que nosotros también tenemos que identificarnos y que nuestro estilo de vida, por medio de su palabra, debemos de tener una personalidad casi similar. Y eso nos va a llevar, si verdaderamente nosotros tenemos valores y estamos siguiendo a un tal Jesús. Dentro de estos rasgos de la personalidad de Jesús, también tenemos otra personalidad muy bonita, y es la creencia con los más necesitados, o mejor, la cercanía con los más necesitados. Cuando estamos hablando de esa personalidad de Jesús, es que Él siempre estuvo con los más débiles, con los marginados, con los más pobres, con los más necesitados. Y en todos sus pasajes bíblicos nos va a mostrar que siempre estuvo con los más necesitados, con los pobres, con el huérfano, con la viuda, con los leprosos, con los enfermos, con los encarcelados. En pocas palabras, es una misión muy bonita y es un ejemplo para nosotros los encarcelados, y es un ejemplo para nosotros los sacerdotes de tener una personalidad como la de Jesús, asemejar, estar con los que lo necesitan, con los pobres, con los huérfanos, con la viuda. Pero hay muchos que se le han apartado sus ojos de la personalidad de Jesús y se han desviado por el camino, y solo les encanta estar con las personas pelimoradas, solo les encanta estar con la gente que anda en sus buenos carros, solo les encanta estar con la gente de dedito arriba. Y Jesús nunca está directamente con estas personas. Dice por aquí, Padre, ¿usted explica la Biblia? Bueno, yo no sé usted qué está viendo aquí, no sé qué de pronto qué está pensando, qué es lo que está viendo, no sé si no está entendiendo nada de lo que estamos hablando. Avancemos entonces, mis queridos hijos. Cuando estamos hablando de la personalidad de Jesús, estamos hablando de la cercanía con los más necesitados. Jesús, mis queridos hijos, comprendamos, Jesús no es neutral. Jesús no es neutral frente a las necesidades ajenas. Porque Jesús siempre está de parte de los que más ayuda necesitan. ¿Por qué? Porque siempre Él está buscando que sean libres. Entonces hay que saber, mis queridos hijos, que Jesús siempre está de parte de aquellos que más lo necesitan. Jesús no es neutral, no es neutral. Jesús no pasa desapercibida las necesidades de aquellas personas ajenas, porque Él siempre está de parte de los que más necesitan ayuda.
Eso no se parece de pronto a nosotros. Hay veces nosotros no estamos al lado de las personas que más necesitan, sino los que menos necesitan. Pero definitivamente Jesús nos da ese ejemplo que nosotros debemos de estar al lado de aquellos que más necesitan ayuda. Y esa ayuda es para ser libres. Por eso lo importante de que siempre hablemos de sanación, de liberación, de restauración. Porque hay muchas personas que puede ser que no necesiten nada a nivel económico, pero sí necesitan ayuda a nivel espiritual, ayuda a nivel físico y otra clase de ayuda, especialmente en la fe. Entonces, mis queridos hijos, nosotros también debemos de tener parte de esa personalidad de Jesús, estar en ayuda de aquellos que más lo necesitan, de los menos favorecidos. Pero Jesús estaba para ayudarle, para que ellos fueran libres. Ahora, Jesús, mis queridos hijos, se movía frecuentemente en circunstancias de donde había más fama, donde se movía la fama. Siempre Jesús estaba rodeado de mucha gente sospechosa. Siempre Jesús andaba donde iba a dar de qué hablar. No sé por qué le encantaba a Jesús andar directamente ahí, donde iban a hablar de él. Pasa como aquí, nos encanta estar de boca en boca, nos encanta estar metidos donde sabemos que van a hablar de nosotros. Pero a eso le cantaba Jesús. Jesús se movía frecuentemente en círculos de más fama, pero esa más fama, más que más fama, es donde habían círculos de mala fama. Cuando hablamos de más fama, es directamente donde hay gente que no es tan grata. O sea, en medio de las prostitutas, en medio de los cambistas, en medio de gente, como decíamos por ahí, de mala clase. Entonces Jesús se movía especialmente en medio de toda esta gente que la fama que tenía no era tan digna. Pero ahí se la pasaba Jesús, rodeado de gente sospechosa. Entonces, si estaba con las prostitutas, entonces ya era que Jesús de pronto por allá. Entonces, si estaba con estos tales señores, era porque Jesús estaba por ahí. Entonces, era mucha gente sospechosa. ¿Cuáles eran esas gentes sospechosas en su tiempo? Pues hablemos. Gente sospechosa, los publicanos. Gente sospechosa, los ladrones. Gente sospechosa, las prostitutas. Sí, y más personajes que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, pero ahí se movía Jesús. Y el hecho que Jesús se moviera con esa gente no quiere decir que él fuera uno de ellos. No, recordemos que él vino especialmente a sanar, a liberar, a restaurar y a rescatar. Entonces, también se movía, mis queridos hijos, por medio de personas despreciadas. Personas que eran despreciadas ¿por quiénes? Por las clases más selectas, por la sociedad judía, que eran humillados, que eran pisoteados, que eran tomados directamente como esclavos y demás. En esa clase de gente andaba Jesús. Y por eso podíamos decir que la cercanía con los más necesitados era algo fundamental o una de las características de la personalidad de Jesús. Pero bueno, ¿dónde, mis queridos hijos, ustedes podrán profundizar un poco más y dónde podrán entregar ese trabajito maravilloso? ¿Dónde vamos a encontrar esas citas bíblicas donde el pueblo nos muestra esa cercanía con los más necesitados? Recordemos, mis queridos hijos, que eso, cuando estábamos hablando del primer apartado, que es Jesús hombre libre, nos muestra que los evangelistas o la gente directamente que nos muestra los evangelistas, la gente del pueblo, es la que nos va dando a conocer las características de ese tal Jesús. Entonces, vamos a leer las siguientes citas bíblicas y ahí vamos a encontrar la cercanía que Jesús tenía con los más necesitados. Y la primera la podríamos tomar del Evangelio de San Juan, que sería el capítulo 9, el versículo 34. Recuerdo, mis queridos hijos,
Ojalá podamos leer los capítulos completos, no nos quedemos solo con la cita, el versículo, sino que podamos leer el capítulo completo para que nosotros podamos comprender un poquito de la trayectoria de lo que dice el pueblo de ese tal Jesús. Recordemos una cita bíblica que nos decía: ¿y quién dice la gente que soy yo? Pero hoy podríamos decir: ¿y qué decimos nosotros al respecto de la personalidad de Jesús? Entonces lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 34. También San Marcos nos habla de esa personalidad de Jesús en el capítulo 1, versículo 23 al 28, y en el capítulo 1, versículo 40 al 45, pero también en el capítulo 5, versículo 25 al 34, y en el capítulo 10, versículo 13 al 16. San Lucas, mis queridos hijos, también en su capítulo 8, versículo del 2 al 3, en el capítulo 9, versículo 51 al 55, en el capítulo 10, versículo 29 al 37, y en el mismo capítulo 10, versículo 38 al 42, y en el capítulo 13, versículo 10 al 17. Recordemos, por más de que tengamos las citas bíblicas, debemos de tomar directamente el capítulo para que nosotros podamos comprender un poco más cuál era la cercanía de Jesús con los más necesitados. Entonces vayamos recapitulando estos rasgos de la personalidad de Jesús. Jesús, primero, como hombre libre. Ese es el primer rasgo de su personalidad. El segundo es la obediencia, especialmente de Jesús, una obediencia radical al Padre Celestial, Abba Padre. La tercera, Jesús, un hombre ¿para quiénes? Para los demás, un hombre para los demás. La cuarta, la cercanía que tenía Jesús, especialmente con los más necesitados. Esa cercanía que tenía Jesús con los más necesitados. Pasemos a una quinta personalidad de Jesús, que sería especialmente el que ofrecía un servicio liberador. Jesús como liberador. Ese es otro rasgo de su personalidad. Hay que saber, mis queridos hijos, que Jesús no ofrece nada. Jesús no ofrece ni dinero, no ofrece ni cultura, no ofrece ni poder, no ofrece ni armas, no ofrece seguridad, entre otras cosas. Jesús, en ese servicio liberador, Jesús no ofrece nada de lo que mencioné anteriormente, entre otras cosas. Pero sí nos ofrece algo que es más importante. Jesús nos ofrece y nos ofrenda su vida. Eso es lo más importante, mis queridos hijos. Jesús nos ofrece y nos da su vida. Y esa vida viene cargada de una excelente noticia. Una excelente noticia ¿para quién? Para ustedes, para mí, para todo aquel que busca la liberación, para todo aquel que busca la restauración, para todo aquel que busca la sanación. Por eso, mis queridos hijos, nosotros siempre vamos a escuchar que estamos hablando de que Jesús es un Jesús que sana, que libera, que transforma, que restaura, que levanta. Esas son sus armas para Él y esas son sus herramientas que nos da a cada uno de nosotros. Eso quiere decir, mis queridos hijos, que en esta noche podríamos afirmar que desde su fe total en Dios, porque Jesús tiene fe total en Abba. Recordemos que Jesús todo se lo confiaba al Señor y se lo confía al Señor. Nosotros todo se lo confiamos a Jesús para que Él interceda ante el Padre por nosotros. Entonces hay que saber que una de las armas fundamentales se llama fe. Y Jesús tenía su arma poderosa que desde su fe total en Dios podía alcanzar todo lo que Él quisiera. De la misma manera nosotros deberíamos de tener una fe
Y esa fe nos lleva a buscar una plena liberación, esa fe nos lleva a buscar una plena conversión, esa fe nos lleva a buscar una plena restauración, esa fe nos lleva a que verdaderamente nosotros salgamos de la inmundicia en la cual estamos viviendo. Entonces, mis queridos hijos, nosotros hoy podríamos afirmar que desde su fe total en Dios, Jesús busca siempre la liberación del ser humano. Por medio de nuestra fe, por medio de la fe de Jesús, Jesús busca directamente la liberación de nuestro ser humano. Jesús ofrece a todos los necesitados, mis queridos hijos, una esperanza para enfrentarse a los problemas de la vida y al misterio de la muerte. Por eso nos escuchan a decir siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Recordemos las tres grandes virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y Jesús, un hombre lleno de fe, que todo se lo confiaba al Padre. Jesús con la esperanza, siempre la esperanza puesta en que todo lo que diga el Padre Dios va a suceder. Y la caridad, Jesús siempre con los más necesitados, con el huérfano, con el pobre, con la viuda. Por eso tenemos nuestras tres grandes virtudes teologales. Entonces, Jesús ofrece a todos nosotros que somos necesitados esperanza para enfrentarse a los problemas de la vida y al mismo misterio de la muerte. Nosotros estamos buscando una vida eterna, una vida en abundancia. Y si lo queremos, pues tenemos que seguir avanzando en el camino del amor. ¿Dónde vamos a encontrar esas citas bíblicas donde nos va a hablar de esa personalidad de Jesús, de ese servicio liberador? Pues de la misma manera, mis queridos hijos, lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 35. En el capítulo 2 de San Marcos, versículo 1 al 12. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 17 al 22. En el capítulo 6, versículo 27 al 38. En el capítulo 7, versículo 36 al 50. En el capítulo 14, versículo 15 al 24. Eso estamos hablando directamente del Evangelio de San Lucas. Pero también en el Evangelio de San Juan podríamos encontrar también esa personalidad de Jesús en ese servicio liberador. Y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 2 al 10. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 11. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 al 34. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 48. ¿Son muchas citas bíblicas? Sí, claro que sí. Qué rico sería que nosotros sacáramos el tiempo aquí para leer cada una de las citas bíblicas e ir comprendiendo. Pero yo sé, mis queridos hijos, que ustedes que están muy juiciosos caminando en este curso bíblico, le sacan el tiempo para meditar estas citas bíblicas y comprender y profundizar sobre aquellos rasgos de Jesús en su personalidad. En estas citas bíblicas que acabamos de mencionar, donde vamos a encontrar el servicio liberador, nosotros podríamos descubrir cómo se manifiesta ese servicio. ¿Cuál servicio? El servicio liberador de Jesús. Eso es lo que queremos descubrir con esas citas bíblicas. La manifestación de ese servicio, especialmente de ese servicio liberador de Jesús. Avancemos a otra de las características fundamentales. Son muchas, mis queridos hijos, pero estamos profundizando algunas que son importantes. Pero dentro de ese trabajo que ustedes van a realizar, pues van a indagar y van a buscar más características de Jesús, que en el momento que evaluemos el tema, podamos ver y dar a conocer qué más características nosotros pudimos conocer de Jesús especialmente. Otra de las características, mis queridos hijos, es
que Jesús es fiel hasta la muerte. En pocas palabras, la fidelidad de Jesús hasta la muerte es una característica y es un ejemplo muy claro que nosotros también debemos de ser fieles, fieles en todo momento. Si nuestro Señor Jesucristo fue fiel, como dice un canto, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Entonces es una de las características de Jesús que a muchos de nosotros nos puede contar. Nosotros podríamos encontrar esa característica de la fidelidad de Jesús hasta la muerte, la podríamos ver en los evangelios y podemos indagar cada uno de los evangelios como un hombre fiel al Padre, un hombre fiel al Abad. Jesús siempre fue un hombre fiel al Padre, o sea, al Abad. Jesús también fue un hombre fiel a sí mismo y fiel hasta su misión, o sea, su misión hasta la muerte. Entonces no se nos puede olvidar, mis queridos hijos, que nosotros podemos ver en los evangelios a Jesús como un hombre fiel al Padre, un hombre fiel a su Abad Padre, un hombre fiel a sí mismo, a su persona y fiel a su misión hasta la muerte. Nunca lo encontramos haciendo chanchullos, nunca lo encontramos haciendo unas cosas que hoy nosotros hacemos. El Dios, mis queridos hijos, que anunciaba Jesús no era el Dios de la religión oficial judía. Y eso lo debemos de tener claro. El Dios que anunciaba Jesús no era el Dios de la religión oficial judía. Su actitud, mis queridos hijos, ante la ley de Moisés, siempre llevó a poner en crisis toda la institución legal del pueblo judío. Jesús, mis queridos hijos, anunció a un Dios abierto a todos los pueblos, a un Dios de amor, a un Dios que especialmente daba la vida por todos los demás. Entonces recordemos que Jesús hizo ese anuncio y anunció a un Dios abierto a todos los pueblos. Ponía en crisis ese anuncio que hacía Jesús, ponía en crisis el carácter privilegiado del pueblo judío. Y también esa crisis ponía en juego su alianza con Yahvé. Recordemos, mis queridos hijos, también que además Jesús decepcionó la expectativa mesiánica de característica político que especialmente llevaron a una división de los pueblos. Porque era una situación, mis queridos hijos, que había despertado en grandes sectores de rivalidad, especialmente la población. De ahí es donde nosotros, mis queridos hijos, debemos de comprender que Jesús fue fiel hasta la muerte, que nunca traicionó a su pueblo, que nunca traicionó a su abad, a su padre, y que nunca nos ha traicionado a nosotros. Y eso es importante. ¿Y dónde vamos a encontrar especialmente esa fidelidad de Jesús hacia el Padre? Nosotros tenemos que leer a un Jesús que fue abandonado del todo, a un Jesús que abandonó todo por estar con los más necesitados, a un Jesús que grita hasta el final que perdónalos porque no saben lo que hacen, a un Jesús que pidió perdón por la humanidad. Y eso lo podríamos encontrar directamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 34. Abandonado de Dios mismo, un Jesús abandonado de Dios mismo, y lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y por eso Jesús se pone en sus brazos, en los brazos del Abad, en los abrazos del Padre. Y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 46. Entonces, ¿qué vamos a analizar con esas citas bíblicas?
En esas citas bíblicas nosotros podríamos ver cómo se le pediría a Jesús, el Señor, que nos dé un poquito de su fidelidad hasta la muerte. En esas citas bíblicas nosotros vamos a encontrar cómo se le pide a Él que nos dé un poquito de su fidelidad hasta la muerte. Nosotros debemos ser fieles, mis queridos hijos, fieles a su palabra, fieles al evangelio, fieles a la doctrina, fieles a la enseñanza, fieles a lo que Él comparte con cada uno de nosotros. Muy bien, mis queridos hijos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tarea Niños con Rojo. Recordemos que estamos hablando de la personalidad de Jesús. Y hemos hablado de algunos aspectos importantes de la personalidad de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un escrito, vamos a realizar un escrito donde vamos a hablar de la personalidad de Jesús, contestando una sola pregunta. O sea, con una pregunta vamos a hacer un escrito. ¿Qué vamos a contestar en esa pregunta? Cuéntame, ¿cuál es la personalidad de Jesús? ¿Quién es ese tal Jesús de Nazaret? ¿Qué es o cuál es su personalidad? Con esa pregunta vamos a empezar a escribir y vamos a entregar ese trabajito. ¿Para cuándo? Pues para cuando ustedes tengan el tiempo de hacérmelo llegar. Entonces, vamos a hablar de la personalidad de Jesús. Podemos basarnos en los rasgos que les acabo de indicar. Podemos tomar las citas bíblicas que les di a conocer y podemos indagar un poco más y vamos a conocer cuál es la personalidad de ese tal Jesús. Ese al cual yo todos los días le pido, ese a cual todos los días le clamo. Ese tal Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo en Jesucristo en la tierra. Entonces vamos a hacer ese trabajito, ese escrito al respecto de la personalidad de Jesús. Como le decía hace un momento, si hoy le preguntara cuál es la personalidad del Padre Alberto, ¿usted qué podría decir? Usted podría decir: el Padre Alberto es esto, su personalidad es esto. Pues hoy, por medio de esas citas bíblicas y por lo que hemos aprendido en esta noche, pues vamos a hablar de la personalidad de Jesús. Entonces, vas a escribir toda la personalidad de Jesús. Pero también vas a escribir otra cosita. Vas a escribir cuál es tu personalidad. Hay veces nosotros no conocemos nuestra propia personalidad, pero le podemos preguntar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros hijos, a nuestros padres: venga mi hijito, venga mi amor. A ver, tú que convives conmigo, tú que compartes conmigo, ayúdame a descubrir cuál es mi personalidad, cómo soy yo. Entonces me va a decir: no, es que usted es esto, pero no nos duela. Porque es rico nosotros descubrir verdaderamente nuestra personalidad. ¿Quién soy yo ante los demás? ¿Cómo me ve la gente a mí? ¿Cómo me va a recordar la gente a mí? Entonces vamos a hablar y a escribir sobre la personalidad de Jesús, pero también vamos a escribir y vamos a ver sobre nuestra personalidad. Y eso lo vamos a compartir. ¿Listo? Me lo van a compartir. Muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.